Bien, muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quiero saber si me escuchan. Buenos días, bien Profe. fuerte y Sí, claro. señor. Buenos días. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar esta sesión con todas las energías de vida, pues para que aprendamos de mejor manera. Digamos que esto de la programación, ¿ok? Considero que son las 7:08, vamos a dar inicio. Ya es prudente que demos inicio, pues si no están todos, pues quizás está la mayoría y pues eso nos va a permitir darle tiempo a los demás mientras van llegando, pues van ingresándose y nosotros vamos inicializando la sesión, ¿vale? Un saludo a todos, espero se encuentren bien. Y les comento que para el día de hoy, mis queridos tripulantes, vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que es nada más y nada menos que el ciclo for, pero ahora implementado a través de la estructura de una lista, ¿vale? Bueno, una lista e incluso vamos a hablar sobre rangos. Bueno, no me quiero adelantar, ¿vale? No me quiero adelantar. Pero el tema va a estar bastante interesante, ¿ok? Me voy a permitir compartir, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla, ¿vale? Sí, señor, ahí se ve. Sí, Ahora sí se ve. perfecto. Sí, señor. Ok, perfecto, muy bien. Ok, les decía ya, como introducción, que anteriormente ya habíamos tocado un tema como, por ejemplo, lo que era el ciclo white. También las listas. De hecho, las listas son indispensables. Para poder hablar del ciclo for era importante primero pasar sobre las listas, porque las listas son como un complemento del ciclo for. De hecho, el ciclo for se trabaja mejor sobre estructuras iterantes fijas, ¿vale? De pronto ahora no están entendiendo un poco lo que estoy queriéndoles decir, pero ahora que ya vean la ejecución como tal de lo que es el ciclo for, se van a dar cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a la presentación. Me voy a hacer una pequeña presentación que aquí les traje compuesta y voy a ir explicando detalle a detalle qué es el ciclo for, ¿vale? Con ciertos ejemplos que también por allí les tengo presentes. ¿Ok? Entonces, la sentencia for, o ciclo for como también se le conoce, ¿ok? Debemos de comprenderla de la siguiente forma. Hay otro tipo de bucle en Python que se conoce como el bucle for in, for como también se les conoce, que se puede leer de la siguiente forma. Para todo elemento de una serie, hacer lo siguiente. Recuerden que el ciclo while se leía mientras que hacer lo siguiente. Bueno, acá se puede considerar que se lee de la siguiente forma. Para todo elemento en una serie o de una serie, hacer lo siguiente. Un bucle for presenta la siguiente estructura en su sintaxis. Primero encontramos el ciclo for, ¿vale? Luego, una variable. Luego, la palabra mágica in y pues la serie de valores que nosotros vamos a trabajar. Al finalizar, dos puntos y pues la acción correspondiente del cuerpo del ciclo. ¿Vale? Es muy importante saber que a diferencia de su hermano menor, diría yo, que es el ciclo while, el ciclo for podemos considerar que es un poco más maduro en su comportamiento. Profesor, ¿por qué considera usted que el ciclo for es un poco más maduro en su comportamiento eh, que el ciclo while? Porque, bueno, ya te voy a explicar por qué. Lo que sucede es que el ciclo for, a diferencia del ciclo while, no tiene la necesidad de utilizar una variable iterante que lo controle o, por así decirlo, eh, convierta una verdad en falsedad. No, acá nosotros no tenemos la necesidad de eso. De hecho, pues, te garantizaría yo que un ciclo for no va a tender al infinito. ¿Ok? Diferente a lo que es un ciclo while, que pues tenemos que tener siempre la precaución de manejarlo con la variable iterante y tratar que ésta en algún momento se convierta en falsedad en la condición para que este ciclo se pueda detener. Bueno, acá esto no funciona así, no funciona de esta forma, ¿vale? Cuando se tiene una lista de cosas por recorrer, se puede construir un bucle definido usando una sentencia for. Miren,
Miren lo que nos dice. Cuando se tiene una lista de cosas para recorrer, se puede construir un bucle definido usando una sentencia for. A la sentencia while se la llama un bucle indefinido. A la sentencia while se le conoce como un bucle indefinido. ¿Vale? Ya sabemos por qué. Porque en algunos momentos se puede tender al infinito. Porque simplemente se repite hasta que cierta condición se hace falsa. Así funciona el ciclo while. Se repite hasta que la condición se vuelve una falsedad, ¿vale? Mientras que el bucle for se repite a través de un conjunto conocido de elementos. De modo que ejecuta tantas iteraciones como elementos hay en ese conjunto. ¿Qué se refiere o qué quiere decir esto? Que diferente al ciclo while, ¿ok? Diferente al ciclo while, que se maneja a través de una variable iterante que debemos de en algún momento convertirla en falsa, pues el ciclo for simple y llanamente lee una estructura de datos y pues cuando finaliza su lectura se detiene de forma inmediata el ciclo for, ¿vale? De pronto así en la teoría se escucha bastante complejo, o pues yo considero, siempre he considerado que en la programación la teoría es un poco más compleja, pero cuando nosotros nos vamos a la práctica vamos a entender un poco o vamos a tener esto un poquito más claro, ¿vale? La sentencia de un ciclo for es similar a la de un ciclo while. Y en ella hay una sentencia for y un grupo y un cuerpo que se repite. Eso para nosotros no es algo nuevo. Me voy a ir para Repli. En estos momentos me voy para Repli. ¿Ok? Voy a abrir Repli y voy a ejecutar, bueno, voy a crear un nuevo proyecto para poder realizar los ejercicios correspondientes a esta sesión. Así que me voy a crear un nuevo proyecto. Quien quiera hacerlo, me acompaña en el proceso, crea su proyecto y quien no, pues al momento de yo crear el proyecto voy a hacerlo visible para que ustedes puedan también ver lo que yo estoy creando en tiempo real, ¿vale? Pero deben de tener en cuenta de que Repli demora siempre para cargar el código que yo genero acá, así que de pronto no lo van a ver tan en tiempo real como ustedes creen, ¿ok? Pero sí lo voy a hacer. Acá voy a crear un proyecto en Python, se va a llamar ejercicios, ciclo, for, ¿vale? Entonces, este es un espacio para trabajar ejercicios, ciclo, for. Muy bien. Listo, vamos a crearlo. Y me voy a devolver nuevamente porque voy a hacerlo público, pero vamos a esperar a que cargue, ¿vale? Vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar a que cargue. Ok, voy a buscarlo, ahora sí. Chun, 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 chun. Ejercicio, ciclo for, aquí está. Y voy a hacerlo visible, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Ya se supone, en teoría, a ustedes, si actualizan, les va a aparecer este ejercicio, ¿vale? Muy bien. Vamos a subirlo. Vamos a entrar. Y ahora sí vamos a ejecutar la respectiva práctica o los respectivos ejercicios de la sesión del día de hoy. ¿Vale? Muy bien, el ejercicio anterior me propone lo siguiente. Vamos a crear una lista que se llama amigos. ¿Ok? Y vamos a asignarle pues, una lista con 3 nombres diferentes de 3 amigos. Por ejemplo, Juan. Por ejemplo, Pedro. Por ejemplo, María. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Y luego, miren la estructura del ciclo for. La palabra mágica del ciclo for es la siguiente. ¿Vale? For, ¿ok? Y creo una variable iterante. Profesor, nosotros acá también poseemos variables iterantes. Sí, solo que nuestra variable iterante acá es un poco más madura, más sobria. Y no tan, digamos que no funciona tan hiperactivamente como funciona el ciclo while, ¿vale? Entonces, creamos una variable que se llama amigo, a la que le voy a decir que se recorra dentro de la variable amigos, que realmente no es una variable, es nada más y nada menos que mi lista, ¿vale? Así de simple. Y le voy a decir, cada vez cuando se ejecute el código, me haga o me muestre el siguiente mensaje. ¡Feliz Año Nuevo! Ok, entonces vamos a ver.
Feliz año nuevo. Y concateno el valor de la variable amigo, que es la variable que está capturando sobre cada iteración el valor de la lista, ¿vale? Y luego, por fuera, cuando ya se haya terminado todo, muestro en pantalla el siguiente mensaje. Terminado. Ok, terminado. Muy bien, ok. Perfecto. Voy a explicar la lógica, muchachos, de la instrucción correspondiente de este ciclo y luego ejecutamos para ver, pues, si lógica... Bueno, primero vamos a intentar resolverlo lógicamente, paso a paso, ¿ok? Y luego verificamos al ejecutar si respectivamente esa solución lógica realmente era la adecuada, ¿vale? Vamos a darle permiso aquí a los compañeros que van entrando. Ahí está, perfecto. Listo. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ojo, tengo una lista que tiene 3 elementos. Tengo mi ciclo que empieza y dice lo siguiente. For le dice a su variable iterante amigo. Ajá. Variable iterante amigo. Trabaja. La variable iterante amigo entra dentro de la lista que se llama amigos y empieza a trabajar y empieza a recorrerla. Y empieza chun 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 y llega aquí y captura el valor de Juan. ¿Ok? ¿Cuál es la labor de la variable iterante amigo? La variable iterante cumple 2 funciones. La primera es recorrer una estructura, en este caso una lista. Y la segunda es verificar que hayan elementos allí. Y si hay elementos dentro de esa lista o esa estructura, se va a ejecutar el ciclo for. Si no, no se va a ejecutar el ciclo for. Entonces mira la importancia de la variable iterante acá. Es muy importante también, pero juega sobre estructuras predeterminadas. ¿Vale? Bueno, la variable iterante Profe, ingresa aquí. ¿Sí? profe. Sí. O sea, la variable iterante es cualquiera que uno quiera definir, ¿verdad? El nombre de la variable iterante puede ser el que tú quieras. ¿Vale? El que tú quieras. No hay ningún inconveniente con eso. Solo que las buenas prácticas indican que si la estructura que tú vas a recorrer tiene un nombre, por ejemplo, X nombre, pues la variable iterante esté relacionada con ese nombre. Solo por cuestiones de buenas prácticas. Y pues para que si tú vas a luego utilizar esa variable iterante, sepas identificarla mucho más rápido. ¿Vale? Pero efectivamente el nombre de la variable iterante puede ser el nombre que tú consideres prudente. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser X, puede ser Y, perdón, Z, puede ser el nombre que tú quieras. ¿Vale? Pero una pregunta, ¿eso quiere decir que entonces no se debe definir la variable antes de utilizarla en el ciclo for? No, sí, tú puedes definir realmente el nombre de tu variable iterante antes de utilizar, antes de inicializar el ciclo for, pero, o sea, ¿cómo te explico? Realmente a la final este nombre aquí no importa, ¿vale? Este nombre puede ser C. Eso sí, si la variable modificas ahí, pues eventualmente debes de saber que acá también tienes que modificarlo, ¿vale? O puede ser A, ¿ok? Y acá también tendrías que modificarla. Realmente el nombre de la variable iterante no interesa, no importa, ¿vale? Cuando tú sabes cómo funciona y entiendes cómo funciona la variable, pues el nombre no interesa, ¿vale? Interesa al momento de invocarla para que la invoques de forma adecuada, pero el nombre no interesa. Ahora, por buenas prácticas, vuelvo y te repito, la teoría dice, pues si la variable, la estructura que vas a recorrer se llama amigos, pues que ya sabes que se llama amigos en este caso porque la lista está creada incluso antes que el ciclo. Pues simple y llanamente colocarle un nombre relacionado con la estructura que va a recorrer, en este caso amigo, ¿vale? Que haya una claridad acerca de dónde sale esa variable iterante. Solamente pues para que haya claridad. ¿Ok? Entonces, digamos que es así. Así funciona la variable iterante. Se crea en torno a la estructura que ella va a recorrer. ¿Sí entendieron? Profe, Sí. entonces, digamos que poner pues así, a ver si la entendí.
El ciclo for sí hay que declarar una para poder que controle el ciclo y hay que declarar una para poder que la controle. El ciclo for permite que dentro de su estructura vos declares la variable. O sea, permite literal que dentro de la estructura, así como amigo, que no la tenés declarada en ningún lado, pues para mí ahí está declarada porque el ciclo te lo está permitiendo. Claro, sí, exacto, sí. O sea, tú vas a crear una variable y en tiempo real esa variable va a funcionar. A eso me refiero. Listo. ¿Ok? Listo. Perfecto. ¿Vale? O Ok. sea que esa variable también puede cumplir la función de contar. Muy buena conclusión, pero realmente no es así como la vamos a utilizar. Pero sí hay una estructura que me va a permitir hacer eso y ahora vamos a hablar sobre eso, ¿vale? No te me preocupes. Listo. Primero vamos a entender cómo funciona la variable iterante y luego ya vamos a hablar sobre contadores, porque eso de lo que tú estás hablando es un contador. Listo. Entonces, vamos a darle permiso aquí a los compañeros y vamos a entender, ¿ok? Vamos a entender, a intentar entender cómo funciona este ciclo while, perdón, este ciclo for, ¿ok? Entonces, mira, les decía yo anteriormente que la variable iterante empieza a entrar, le digo, o más bien, el ciclo for le dice, bueno, variable iterante, a trabajar, ejecutar. La variable iterante que se llama amigo empieza a ejecutarse y dice que va a entrar dentro, mira, en mi lista, ¿ok? Y empieza a trabajar y empieza a conectarse. Chun, 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 empieza a entrar a la lista, ¿vale? Chun, 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 y llega aquí e ingresa y captura el primer elemento. Primero se dio cuenta de las cosas, de que sí hay elementos que recorrer, y segundo, la variable iterante captura el valor que recorrió en la primera iteración, lo toma y se lo trae para ella, ¿ok? Lo guarda dentro de sí misma. Es decir, que amigo, que es mi variable iterante, capturó el valor de Juan, ¿ok? Capturó el valor de Juan. Eso me va a permitir entender que, voy a tomar aquí, adelantarme aquí. Eso me va a permitir entender que, o más bien, ella se devuelve y llega al ciclo for, a donde for y le dice, for, te comento una cosa, sí hay elementos que recorrer y he capturado el valor de uno de ellos. Como el ciclo for encontró que si hay elementos que recorrer, de forma inmediata se ejecuta. Llega aquí y se ejecuta. Y el cuerpo del ciclo for me dice, muéstrame en pantalla la siguiente o el siguiente mensaje. Feliz año nuevo, y concatenado me vas a mostrar el valor que capturaste en esa iteración. En esa iteración la variable amigo llegó hasta Juan. Así que ese fue el valor que capturó en la primera iteración. ¿Vale? Y es lo que vamos a encontrar allí en la primera iteración. El ciclo llega aquí. Chun, 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 hasta allí llegó. ¿Vale? Hasta allí. Luego se vuelve a repetir el ciclo. ¿Por qué, profe? Porque así funcionan los ciclos. Ellos intentan ejecutar nuevamente por defecto, sin que tú se lo digas, sin que tú se lo ordenes, él se intenta ejecutar nuevamente, ¿vale? Y empieza aquí nuevamente. Chun, 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 ciclo for, le dice otra vez a la variable amigo. Variable amigo, que eres mi variable iterante, trabaja. La variable iterante nuevamente ingresa a la lista. Chun, 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 chun. A este señor ya lo conozco. No lo capturo, ni mucho menos lo guardo. A este señor no lo conozco. Lo captura su valor, captura el valor de Pedro, se devuelve y le dice al ciclo al for, hay elementos nuevos en la lista, ejecútate. El ciclo for se ejecuta y entramos nuevamente al cuerpo del ciclo for que dice, presenta un mensaje en pantalla que diga feliz año nuevo y concatenado, por favor muéstrame la variable o el valor que capturaste en esta iteración. Efectivamente vamos a presentar un mensaje de feliz año nuevo y al ladito el valor concadenado que capturó en esa iteración que fue a Pedro. ¿Ok? Nuevamente estamos aquí. Volvemos a ejecutar, ¿ok? Volvemos a ejecutar el ciclo for. Chun, 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 y la variable amigo empieza a trabajar nuevamente. Ingresa aquí. Pam, 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 pam. A este señor ya lo conozco. A este señor también lo conozco. A esta señorita no la conozco. Por lo tanto, capturo su valor, ¿ok? Y me regreso y le digo al ciclo for que si hubo elementos nuevos que recorrer.
por lo tanto que se ejecute. For ejecuta su cuerpo y dentro de su cuerpo encontramos un mensaje que dice feliz año nuevo y concadenado el valor que capturó en esa iteración la variable amigo, que fue nada más y nada menos que María. ¿Vale? Estamos aquí nuevamente. Volvemos a ejecutar. Chun, 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 chun. El ciclo for le indica a la variable amigo que se vuelva a ejecutar. La variable amigo nuevamente ingresa a la lista. Chun, 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 chun. A este señor ya lo conozco. A este señor también lo conozco. A esta señorita también lo conozco y llega al final de la lista. Y se da cuenta de que, bueno, aquí no hay más elementos que recorrer. Por lo tanto, me devuelvo. La variable iterante amigo se devuelve y le dice al ciclo for, hey for, no hubieron más elementos que recorrer. El ciclo for, al entender que no hubo más elementos que recorrer, dice, bueno, listo, terminemos la tarea, no nos ejecutemos más. Y efectivamente el ciclo for no se ejecuta más. Mira la importancia de la variable iterante acá. Le permitió controlar, o sea, el ciclo for, y cuando se dio cuenta de que ya no había más elementos que recorrer, simplemente el ciclo for se detuvo. Sin más allá, sin más que hacer, se detuvo automáticamente. Entonces, como se detuvo, pues salta desde aquí hacia acá. Python sigue bajando y encuentra un mensaje en pantalla que dice terminado. Así de simple. De papaya, como dicen por ahí. Y lo presenta en pantalla. ¿Ok? Y lo presenta en pantalla. Así de simple. Terminado. ¿Vale? Si mi lógica no falla, y si no tengo errores, al ejecutarlo, este va a ser el mensaje o la respuesta que nosotros vamos a tener. Mira, feliz año nuevo Juan, feliz año nuevo Pedro y feliz año nuevo María. ¿Vale? Feliz año nuevo Juan, feliz año nuevo Pedro y feliz año nuevo María. ¿Vale? Muchachos, preguntas, dudas e inquietudes acerca del ciclo for. ¿Sí entendieron? ¿La captaron a la primera? Sí, señor, sin duda. Profe, Sí, señor. una cosa. O Sí, sea adelante. que dos cosas. Digamos, en el ciclo for, entonces, digamos, no pueden haber dos valores con las mismas características o si no lo toma como si ya lo hubiera capturado. No, Digamos, en el ejemplo ahí no podrían haber dos Juan. no, sabes que no funciona de esa forma. Realmente, vamos a intentar hacerlo, mira. Ahí está Juan. Vamos a recorrer. ¿Está? Mira, Juan y Juan. Realmente nosotros eh, no estamos validando el valor de cada elemento dentro de la lista. Estamos capturando el valor que se encuentra en cada índice de la lista. ¿Ok? No estamos comparando. Estamos validando de que hay un elemento ahí. Y si hay un elemento, captura su valor, indiferente del elemento que sea. Indiferente de si es un true, indiferente de si es un float, indiferente si es una cadena, indiferente si es una cadena dentro de otra cadena. Perdón, una lista dentro de otra lista. A nosotros simple y llanamente lo que le compete a la variable iterante es capturar el valor. Así de simple. Vale, gracias, profe. ¿Ok? La otra pregunta era, esa era la primera, ¿no? Que, o sea, prácticamente en el ciclo for nosotros mismos le ponemos bueno, entre paréntesis, ¿cómo es que es? El límite máximo al ciclo, ¿verdad? Porque es hasta que capture todos los ítems que nosotros le colocamos en la variable, Correcto. en el... En la lista, en la estructura a recorrer. ¿Ok? Que en este caso es una lista. ¿Vale? Ojo, no necesariamente tiene que ser una lista. En este caso solamente estamos hablando de lista porque nosotros solo hemos visto listas. Pero también los ciclos for recorren tuplas, recorren diccionarios, recorren matrices. ¿Ok? Pero en este caso solamente nosotros estamos hablando de recorrer listas porque solamente hemos visto listas. Bueno, no sé, no me he adelantado tampoco en la teoría para saber si vamos a hablar sobre otra estructura. Pero por Profe, eso y si no quisiera, digamos, solo llegar hasta Juan y Pedro, ¿es otra sintaxis o se puede aplicar ahí mismo? sí, se podría aplicar aquí mismo, ¿vale? Se podría aplicar aquí mismo. Por ejemplo, ya pues te tendrías que ayudar de otra estructura, te tendrías que ayudar de, por ejemplo,
las condicionales. Vamos a ver si logro satisfacer tu duda, mi querido tripulante. Entonces tendríamos que agregar algo así. Si la variable amigo es igual a... ¿Me dijiste cuál? Pues podemos cortarlo hasta María. No, O solo sea, es solamente vamos a hacer María o... una rebanada del objeto. Ok, perfecto. Solamente hasta María. Solamente hasta María, ¿cierto? Solamente quieres que Sí, aparezca Juan, sí, Pedro y señor. María. Ok, Ajá, o entonces, Juan Pedro. La idea es como poderla cortar. bueno, primero vamos a excluir, vamos a utilizar lógica para excluir lo que no necesitamos, siendo que lo que no necesitamos es más pequeño que lo que realmente vamos a mostrar. Entonces me dices que no quieres que aparezca Juan. Entonces, si la variable es Juan, si amigos, vamos a ver si la variable, si amigo es igual a Juan, vamos a ver lógicamente cómo podemos hacer eso. Vamos a ver a Juan. Juan. Pedro. Ok. Presente un mensaje, bueno, nos presenta este mensaje en pantalla. Feliz año nuevo. ¿Mm? Entonces vienes aquí. No. Si no, porque no presenta absolutamente nada. Ahí comenzó. Ok, solamente, en teoría, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Ok, perfecto. Ahí solamente nos está tomando a nadie, a ninguno. Es Entonces, que si sí, hay amigos dos nombres Juan. También un nombre Juan en la variable amigos para que no se borren todas. Bueno, vamos a ver aquí. Profe, ¿y ahí no se Sí, puede usar pop? oh, mm, también, sabes que sí, también, pero quiero llegar a través de condicionales. Pues a mí me gusta utilizar más que todas las condiciones, ¿vale? Entonces, pero sí se puede utilizar pop, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos hacer ahí. Primero, vamos a ver hasta aquí. Primero vamos a ir paso por paso. Sí, ok. Bueno, vamos a detectar a Juan. Únicamente a Juan. Ahí solamente me muestra a Juan. Perfecto. Ok. Ok. Vamos a cambiarle el nombre aquí a Carlos. Vamos a hacer un poquito más hacia acá. Ok. Vamos a colocarle aquí si voy a utilizar acá Carlos. Ok. Si amigo es igual a Carlos. Ok. Si amigo es igual a Carlos, pues que se supone que es la variable o lo que nosotros no queremos capturar. Vamos bien, si amigo es distinto, aquí nos toca utilizar otra lógica a Carlos que haga lo siguiente. Ahí está. ¿Viste? Nos estábamos matando partiendo la cabeza si ahí salíamos fácil. Entonces, ¿qué logré aquí? Solamente mostrar los valores desde Juan hasta María. ¿Ok? Desde Juan hasta María. Y le dije que si era distinto a Carlos, es decir, si era igual a Carlos, no va a entrar Carlos. Pero si era distinto a Carlos, pues sí hay que entraran y me lo presentaran y me lo mostrara como terminado. Bueno, me mostrará luego todo eso del terminado, que es el que encontramos acá debajo. Entonces ahí, compañeros, sí estuviste claro qué fue lo que hice. Sí, profe, ¿Sí? pues ahí sacó la diferencia del nombre. Claro, es correcto. Ahí me estoy guiando digamos que por el nombre directamente. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo no queremos que entre Pedro,
tampoco, pues ahí solamente le agregamos un AND, creo yo, y escribo amigo nuevamente y distinto. Pedro. Ok. A ver. Juan y María. Solamente. Juan y María. ¿Vale? Ok. Bien. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Sí va quedando claro? Sí. El Muchachos. problema ¿Sí? ya Dígame. cuando se repiten nombres. Sí, el problema ya es cuando se repite un nombre, porque recuerden que Python, bueno, ya ahí sí se pueden ayudar con métodos de las listas. Para esas soluciones ya, pues, se pueden ayudar con métodos de las listas, ¿ok? Para trabajar mucho más cómodo. Yo simple y llanamente les di como una respuesta rápida ante la situación, pero ya cuando quieren ser un poco más exactos, ¿ok? En su estructura, en su comportamiento, pues ya se pueden ayudar de métodos, ¿ok? Para poder trabajar mucho más cómodo. ¿Vale? Bien. ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Continuamos, muchachos? Sí, profe. Sí. Perfecto, que tienen Sí. sueño, todavía están dormidos. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice la teoría. ¿Ok? Pues me dice que este es el posible resultado de la situación. Feliz Año Nuevo, Joseph, Glenn y Sally. Pues yo utilizo unos nombres un poco más latinos, ¿vale? Pero el resultado sería o vendría siendo el mismo. De hecho, voy a dejarles el código en su estado natural, ¿vale? Voy a devolverlo a como estaba antes. Las condiciones para que les quede el código original. Ahí está, perfecto. Bueno, este one no es original. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, continuamos, ¿vale? Vamos a ver qué más dice la teoría. Dice, el bucle for en Python es aquel que nos permitirá iterar sobre una variable compleja. Se conoce o se dice una variable compleja, aquella estructura que tiene dentro de sí varios tipos de datos distintos. Como por ejemplo, las listas. Ya sabemos que las listas poseen varios tipos de datos dentro de ellas que son totalmente distintos. Poseen datos de tipos booleanos, poseen datos de tipos enteros, poseen datos de tipos flotantes, poseen datos de tipo... bueno, existen diferentes tipos de datos que podemos almacenar dentro de una lista. A este tipo de estructuras se les conoce como variables complejas, ¿vale? En los próximos recursos profundizaremos más sobre este tipo de datos. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de una lista. Acá hay uno de una tupla, pero no prestemos atención al de la tupla, sino al de la lista, porque nosotros no hemos visto tuplas. Por lo menos todavía no. De hecho, no sé ni siquiera si los vamos a ver, así que no nos vamos a abordar o no vamos a entrar en ese tema. Cuando toque su momento, pues lo veremos, ¿vale? Entonces les decía, aquí tenemos una lista que funciona, o un ejemplo que funciona muy similar al que acabamos de implementar. Tenemos una lista que se llama mi lista, que tiene 4 nombres o 4 elementos dentro de ella: Juan, Antonio, Pedro y Herminio. Bueno, Herminio, nunca había escuchado ese nombre, pero bueno. Y Herminio. Y le decimos que a través de la variable iterante, llamada nombre, me recorra mi lista. Dense cuenta que la variable se llama nombre porque eventualmente dentro de la lista hay nombres. ¿Se dan cuenta de la relación o lo relacionado que tiene que ser el nombre de la variable iterante con la lista de estructuras que va a recorrer, ¿vale? Y pues que luego me presenta en pantalla cada uno de esos nombres que capturó. Es decir, que me iría mostrando Juan, Antonio, Pedro y Herminio, así en su respectivo orden, uno debajo del otro. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas iteraciones hubo ahí? ¿Cuántas iteraciones hubieron ahí? 4 iteraciones. ¿Cuántas? 4. 4.
Pues ¿Qué el dicen cero los al tres. demás? 4 también. Sí, señor, 4. Sí, profe, 4. 4, no hay duda. Así es. Efectivamente son 4 iteraciones que nosotros tuvimos ahí, ¿vale? Son 4 iteraciones que nosotros alcanzamos a tener bajo ese ciclo for, ¿vale? Las iteraciones dependen. Profe, no le estamos escuchando. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Bien. Qué pena, el internet como que tuvo una fluctuación y fue y vino y bueno, aquí nos solucionó rápidamente. Bien, les decía yo entonces que efectivamente son 4 iteraciones las que nosotros tenemos allí dentro de ese ciclo, ¿vale? Las cantidades de iteraciones me las va a permitir entender la estructura a la cual voy a recorrer, ¿ok? O a la cual estoy recorriendo, ¿vale? Eso es lo que me va a arrojar la cantidad de iteraciones que yo voy a tener. Ahora, ¿ok? Este ejemplo es bastante entendible porque aquí simple y llanamente tenemos una lista de 4 elementos. Pero imagínate que tuvieses una lista de, que te arrojara una lista, por ejemplo, una base de datos, ¿ok? Una base de datos que posee más o menos unos 2000 o 3000 elementos, ¿vale? Entonces allí te queda más difícil a ojo de pájaro entender cuántas, eh, cuántos elementos o cuántas iteraciones se van a realizar en la ejecución de ese ciclo. Te queda un poco más complejo. Pero para eso te puedes ayudar o te puedes acompañar de algo que se llama contador en los ciclos for, que también se utiliza mucho en los ciclos while, ¿vale? Que también se utiliza mucho en los ciclos while. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo que es relacionado con caracteres numéricos, porque de pronto ustedes se preguntan, ah, bueno, profe, ahí lo hiciste sobre una cadena, más bien, perdón, sobre una lista, pero ¿qué pasaría si lo que yo quiero es intentar recorrer una estructura de numeral o de números más bien? Por ejemplo, de tipos de números enteros, ¿vale? También se puede. Y de hecho vamos a intentar emular, un ciclo while. ¿Vale? Porque también he tenido la pregunta de algunos estudiantes que me dicen, profe, pero, bueno, profe, pero ya sabemos cómo funciona el ciclo for, ya sabemos cómo funciona el ciclo while, pero ¿cuál es el mejor? Bueno, realmente no se trata aquí de determinar cuál es el mejor. Aquí se trata de determinar cuál es el más conveniente para lo que tú necesitas hacer. Yo puedo realizar lo mismo que hago con un ciclo while, con un ciclo for. Y lo mismo que hago con un ciclo for, también lo puedo estructurar con un ciclo while. Claro está que a mi parecer con el ciclo for se trabaja mucho más cómodo porque estamos trabajando en un ambiente controlado. Y con el ciclo while, pues toca adaptar ciertas cositas para que también puedas trabajar lo que quieres trabajar en un ciclo for. Entonces depende Profe. realmente qué es lo que tú quieres a la final. Eso es lo que te va a permitir entender la diferencia entre uno y otro y realmente lo que es más conveniente para ti. Sí, adelante. En este caso, las diferencias pueden ser, o no sé si en Python aplique, que mientras while espera la validación, el ciclo for ya tiene definidos sus Correcto. condiciones, ¿verdad? Es correcto. O sea, ya tiene determinado un inicio y un final. No juega a la loca, como dicen, o a la lógica de convertir una lógica de verdadero a falso. ¿Ok? No, Y la acá no otra es que necesitamos también mientras eso. condiciona, o sea, for condiciona y luego hace, y while hace y después condiciona, ¿es verdad? Porque el For, ciclo while va haciendo hasta que detecta que ya hubo un cambio, digamos. Y el ciclo sí, for detecta el cambio y ya actúa. correcto, Esa es tal cual así. la diferencia, ¿no? Correcto, así es. Mejor no lo pudiste haber dicho. Vamos a resolver este ejercicio, ¿vale? Vamos a resolver este pequeño ejercicio que tenemos aquí, ¿vale? Me voy nuevamente para Repli. ¿Dónde está Repli? Me perdió Repli. Aquí está. Perfecto. Y esto se lo voy a meter a ustedes, mis queridos tripulantes, entre comillas triples, para que ustedes con más calma luego puedan revisarlo, ¿vale? Aquí voy a escribir un subtítulo que diga ciclo for con running, ¿vale?
Cuando nosotros vamos a utilizar una estructura cíclica for, en la cual vamos a empezar desde un número y vamos a finalizar sobre cierto número que ya tenemos predeterminado, debemos de utilizar la función range, es la que nos va a permitir realizar el recorrido, ¿vale? La función range es la que nos va a permitir realizar el recorrido. Por ejemplo, vamos a empezar aquí. For, ¿ok? Y nuevamente voy a colocar aquí año, porque va a ser mi variable iterante, que va a recorrer en un rango, ¿ok? En un rango dado la siguiente estructura. Vamos a empezar desde 2001 y vamos a llegar hasta 2003, ¿ok? Ese va a ser el rango de trabajo. Desde ese rango o en ese rango que se va a manejar mi instrucción. No va a pasarse de ese rango, ¿vale? No va a pasarse de ese rango, ¿ok? Solamente se va a manejar hasta esa instrucción, hasta ese rango, ¿ok? Porque así se lo estoy diciendo yo. Y me va a mostrar en pantalla, por cada iteración, el siguiente mensaje. Vamos a ver. El siguiente mensaje. Informes del año y concadenado me va a mostrar, digamos que, el mensaje. Entonces, informes del año y concadenado me va a mostrar el valor que capturó en esa iteración, que es la variable año. ¿Ok? En esa iteración. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Está. ¿Ok? Profe, qué pena que lo moleste. ¿Rango es una palabra definida o ya está? No, eso Son es una palabras de función. Python. Es Ah, una función. Es una función. ¿Ok? Es una función que digamos que ya existe en Python y pues que nosotros simple y llanamente vamos a utilizar, pero ya es una función que está definida, ¿vale? Que sirve para eso, para entender que vas a trabajar sobre un rango de números, ¿ok? La función range, ok. Listo. ¿ok? Y esto es como si nosotros aquí tuviésemos de forma invisible para nosotros, pero muy visible para Python, lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente. 2001, ¿ok? 2001, 2002, 2003, 2004 internamente y así sucesivamente, ¿vale? Ponerle varios puntos. Bueno, vamos a quitar, vamos a echar un poquito más hacia acá, ¿ok? Varios punticos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está sucediendo internamente aquí, ¿vale? Ahí, internamente, ¿vale? Es lo que está sucediendo. Va desde el 2001 hasta el 2003. Entonces, aquí en pantalla me va a mostrar lo siguiente, ¿ok? Listo, informes del año y concadenado el valor que agregó durante esa iteración, ¿vale? Entonces, esto es muy parecido al ejercicio con while que nosotros hicimos, que también decía así, informes del año. Bueno, no sé si lo recuerdan, ¿ok? Es muy parecido. Entonces, mira cómo, primero voy a solucionar unos 4 ejercicios de este y luego ejecutamos para ver si la lógica nos permite llegar a la respuesta, ¿vale? Tenemos aquí la variable año que va a recorrer el rango. Entonces el for se ejecuta for año, ¿ok? For año. Y la variable año empieza a trabajar. Más o menos sucede así. For le dice a la variable año, bueno, año, empieza a trabajar. Empieza a trabajar para ver cómo podemos solucionar este chicharrón. Entonces la variable año empieza a trabajar y empieza a entrar al rango. Chun, 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 chun. Vamos a saltarnos acá. Chun, 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 y captura el primer valor. ¿Ok? Captura el primer valor. Se dio cuenta de dos cosas. Primero, de que hay elementos que recorrer. Y segundo, capturó el valor del primer elemento de esa estructura a recorrer que encontró, que en este caso es 2001. Luego, al darse cuenta de eso, se devuelve y le dice a la variable, perdón, al for. Hay for, si hay elementos que recorrer, ejecútate. Eventualmente, el cuerpo del ciclo se ejecuta y me muestra en pantalla el siguiente mensaje. Informes del año. Voy a copiar y a pegar esto aquí. Edito concadenado me va a mostrar el valor que capturó en esa primera iteración, porque es lo que me está diciendo aquí, ¿vale? Es lo que me está diciendo ahí, que muestre en pantalla ese primer valor. Así que lo muestra.
Entonces, para la primera iteración vamos a encontrar lo siguiente: informes del año y concadenado el valor que capturó en la primera iteración la variable año. Perfecto, llegó aquí. Nuevamente se ejecuta. Chun, 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 y el for le vuelve a decir a la variable año. Año, nuevamente empieza a trabajar. La variable año empieza a trabajar nuevamente. Chun, 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 chun. Entra al rango y se da cuenta de que aquí captura un valor nuevo. Aquí hay un elemento nuevo. ¿Vale? Captura ese valor nuevo, que se llama 2002. Se devuelve y le dice al for, si hubo elementos que recorrer, ejecútate. Efectivamente, el ciclo for me presenta en pantalla el siguiente mensaje: informes del año, ¿ok? Informes del año, y me va a presentar la variable que iteró o que capturó en esa iteración, que en este caso fue 2002, ¿vale? Nuevamente se intenta ejecutar el ciclo, chun, 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 ¿vale? Ingresamos la variable iterante año, empieza a ejecutarse. Este señor ya lo conozco, a este señor ya lo conozco, a este señor no lo conozco. Captura el valor, saca una copia fidedigna de él y se devuelve. Y le dice al ciclo for, si hubieron elementos que recorrer, ejecútate nuevamente. Y se ejecuta el ciclo for. Y dentro del ciclo for, el cuerpo me dice un mensaje: informes del año, y concadena el valor que capturó en esa iteración, que fue el valor de 2003. ¿Ok? Nuevamente se vuelve a ejecutar el ciclo for. Le dice variable año, trabaja. La variable año empieza a trabajar. Este señor ya lo conozco, este señor ya lo conozco, este señor ya lo conozco, a este señor no lo conozco. Captura el valor, se devuelve y le dice al ciclo for que se ejecute. El ciclo for se ejecuta. El cuerpo dice: muéstrame un mensaje en pantalla que diga informes del año, y al ladito concadena el valor que capturó en esa iteración. Y así sucesivamente se va a ejecutar cada una de las iteraciones correspondientes a... ¿Por dónde cogió eso? Cada una de las iteraciones correspondientes al ciclo for que tiene dentro del rango a recorrer, ¿vale? Es decir, que si yo ejecuto o al ejecutar, ¿vale? Vamos a ver cuál es la respuesta correspondiente. Miren, ahí está. Informes del año. Chan, chan, chan. Ahí está. ¿Bien? Cada uno de los informes correspondientes. Ahí está. Miren, ¿se pueden dar cuenta? Y lo que hicimos aquí fue emular el ciclo while a través de un ciclo for. Miren. Es el mismo ejemplo que nosotros teníamos o que creamos por allá en el ciclo while. Similar. Pero lo hicimos a través de un ciclo for. Entonces, por eso te digo, lo que haces con el ciclo while lo puedes hacer con un ciclo for, y lo que haces con un ciclo for también, lógicamente, lo puedes crear con un ciclo while. Aunque te puede costar más, pues te toca tener presente que te toca mantener la lógica y evitar que el ciclo se tienda al infinito, pero también lo vas a poder hacer, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, ahí del ejercicio. Profe, yo sí tengo una pregunta. En la consola no aparece el año 2013, ¿por qué? Bueno, la consola, buena pregunta. En la consola no aparece el año 2013 porque, bueno, recuerden que Python trabaja sobre índices cuando se trata sobre estructuras, digamos que iterables. ¿Ok? Entonces, él siempre tiene ese inconveniente con respecto a los índices. Siempre muestra un índice anterior, antes. En este caso, hasta el 2012 llegó. Pero eso no indica de que ese 2013 no exista o no esté allí. Tenemos que forzar a Python, ¿ok? Tenemos que forzar a Python a que nos muestre ese último valor. Pero ese último valor sí está allí. ¿Ok? ¿Cómo forzamos a Python para poder llegar a ese valor? Pues le decimos que me muestre un elemento más. Lo obligo a que me muestre el 2013 a través de esa instrucción. Le doy run y mira, ahora sí me lo muestra. Ahora sí se ve el Sí, 2013. Listo, profe, ahora muchas sí se... gracias. Claro, perfecto. O puedo también decirles que de saltos de 2 en 2. Vamos a ver. Ahí está. 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. ¿Ok? También puedo llevarlo a que me dé saltos si lo que quiero es saltar. ¿Vale? Si no, pues lo dejo ahí normalmente. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas e inquietudes o todo perfectamente claro, mis queridos tripulantes? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien hasta Más que aquí? claro, profe. ¿Sí? Está claro, profe. Pero Perfecto. solo tengo Sí, una inquietud. adelante. Digamos, si yo también quisiera evaluar algo más, sería al lado de rango ponerle end y la condición. ¿Cómo, Digamos, cómo, cómo? que esté en el rango 2001 y 2013 y que
el nombre sea en la lista, digamos. ¿Cómo estábamos haciendo arriba? El nombre es en la lista. Entonces se puede también agregarle and, o sea, and. No te entendí, qué pena. ¿Puedes Para yo, o repetir? sea, quisiera validar otra condición aislada. Ujú. O sea, hay uno que le pone la condición y, o sea, El luego and. el lógico and, y le pone la condición Ujú. Pero, o sea, ¿para qué querrías hacer eso? para validar el rango, que esté entre el rango tal y que tenga, digamos, 10 años. Por ejemplo. O toca hacer otro if aparte. Yo creo, te va a tocar, ya en esa situación te toca ser un poco más creativo y pues intentar realizar, bueno, pero obviamente dentro del ciclo, otra condición Claro. que te permita, Bueno, resolver eso nomás era, eso. profesor. Vale, No inquietud. perfecto, listo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien hasta ahí. Bueno, vamos a la teoría. Vamos nuevamente a la teoría, ¿vale? Vamos nuevamente a la teoría. Me dice, el índice del bucle perdón, el índice o en el índice del bucle for in está prohibido realizar asignaciones. ¿A qué se refiere con eso? Hemos aprendido que el bucle for in utiliza una variable índice, mírala aquí, que se llama año, a la que se van asignando los diferentes valores del rango, 2001, 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente. ¿Ok? En muchos ejemplos se utiliza la variable i, es decir, que esto, ¿ok?, lo reemplazan por una i, pero solo porque también en matemáticas los sumatorios y los productorios suelen utilizar la letra i para indicar el nombre de su variable índice. Bueno, yo les voy a dar un consejo que por buenas prácticas deben de tener presente, ¿ok? Siempre me he encontrado estudiantes que crean variables de la siguiente forma: var 1, var 2, var 3, var 4, y llenan todo el código de var. Yo no les aconsejo eso. Bueno, de hecho, cuando empezamos o les enseñé a crear variables, les decía justamente que no hicieran eso, ¿vale? Escriban el nombre de la variable y que escriban y que utilicen el sentido común para poder crear esa variable. Por ejemplo, yo entiendo aquí rápidamente, al leer el código, que esta variable año, pues va a capturar los años de cada uno de los elementos que están aquí dentro. ¿Ok? Va a capturar los años de los elementos que se encuentran dentro del rango. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si yo coloco aquí la variable y le voy a colocar el nombre arroz? ¿Qué tiene que ver el arroz con los años? Nada. O empiezo a llenar la variable, el código de esto. Y, variable i, ¿ok? Variable z, variable y, variable x. O sea, como utilizando conceptos matemáticos. No, esto no es un libro de matemáticas. Está bien, perfecto. Tú debes de pensar que tu código va a ser visto por otras personas y que esas personas pues medianamente también necesitan entender tu código. Por lo tanto, el consejo es que no utilices ese tipo de expresiones matemáticas para poder realizar tus variables. Escribe el nombre de tus variables sin flojera. Eso no, no te va a quitar tiempo. Es simple y llanamente entender y explicar bien tu variable. ¿Ok? Porque es que no podemos seguir cometiendo esos errores que se cometían anteriormente, que quizás muchos profesores en las universidades, por facilismo, escribían las variables así. Y se terminaba creando ese tipo de instrucciones que, pues según a mi parecer, no son eh, adecuadas bajo las buenas prácticas. Las buenas prácticas de la programación ahora indican que es justamente eso lo que tú debes de evitar hacer. ¿Vale? Vamos nuevamente a la teoría. Voy a borrar esto aquí. Nuevamente a la teoría. ¿Ok? Y vamos a ver qué más dice la teoría. Me dice lo siguiente. Pero, a ver, aquí, sí. Puedes usar cualquier nombre de la variable válido. Vean lo que yo les estoy diciendo. Usted puede realmente utilizar el nombre que a usted le gana en la variable. ¿Ok? El que a usted le dé la gana. Al que usted no, que se me ocurrió ponerle fulanito, Pepito, póngalo, ¿vale? No hay ningún problema, póngale su nombre, ¿ok? No hay ningún problema. Pero vuelvo y le digo, utilice el sentido común cuando usted quiera crear esos nombres,
¿ok? Pero que el índice sea una variable cualquiera no te da la libertad absoluta para que hacer con ella lo que tú quieras. En un bucle, las variables de índice solo deben usarse para consultar su estado y nunca para asignarles un valor nuevo. Es decir, lo que te están diciendo es que con esta variable año, o no modifiques el valor de esta variable año, que Python te permite trabajar con esa variable y te aconseja que solamente la utilices como variable de lectura, más no de escritura. Te aconseja. Al final tú eres quien decide. Y sobre todo en Python, que es un lenguaje de programación tan dinámico, que hace tantas locuras. Pero él te da el consejo de que realmente tú, primeramente, esa variable la utilices como lectura y no como escritura. Ah, profe, pero lo que pasa es que yo quiero trabajar con el contenido de esa variable. Sí lo puedes hacer. Claro, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Te vas a basar o puedes crear otra variable a la cual le asignes el valor de la variable año y ya vas a trabajar más cómodo, ¿vale? Ya vas a trabajar más cómodo. Es el consejo que yo te doy. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Para que tú puedas ver en función cómo vas a resolver eso, ¿ok? Muy bien. ¿Listo? Vamos a ver cómo teóricamente se puede dar solución al ejercicio de los amigos, a este que está acá, ¿vale? A este que creamos acá anteriormente. Me dice, la traducción de este bucle for al español no es tan directa como en el caso del while, pero si piensas en los amigos como un conjunto, teniendo en cuenta que los amigos son un conjunto, miran que se encuentran dentro de una lista, podemos expresarlo de la siguiente forma. Sería así. Ejecuta las sentencias en el cuerpo del bucle una vez para cada amigo que esté en el conjunto llamado amigos, teniendo en cuenta que realmente el conjunto es una lista. ¿Ok? Revisando el bucle for in son palabras reservadas, ¿ok? Son palabras reservadas de Python. Son palabras con las cuales tú no te puedes meter, porque son neta y exclusivamente de Python. Tú no puedes meterte con esas palabras, son reservadas, ¿vale? Mientras que amigo y amigo son variables, ¿ok? Aquí las palabras reservadas son for e in. Y amigo es mi variable iterante y amigo es mi variable, que en este caso no es una variable, sino una lista. ¿Ok? Una lista. Listo. En concreto, amigo es la variable de iteración o la variable iterante, esta que tenemos aquí. ¿Ok? Para el bucle, la variable amigo cambia por cada iteración, porque por cada iteración capta un valor de nombre distinto. Nombre, por ejemplo, en la primera iteración, María, en la segunda, Pedro, y en la tercera, Juan. Y es quien controla cuando se termina el ciclo for. ¿Por qué lo controla? Porque el que va toma el trabajo de averiguar si hay elementos nuevos dentro de la lista o si no hay elementos, pues determina que no se va a seguir trabajando. ¿Vale? La variable de iteración se desplaza sucesivamente a través de las tres cadenas almacenadas dentro de amigos. Esta que está aquí. ¿Vale? Llega aquí y llega aquí. ¿Ok? ¿Vale? A menudo se usa el bucle for o while para movernos a través de una lista de elementos o el contenido de un archivo o buscar algo, como el valor más grande o quizás el valor más pequeño de los datos que estamos revisando. Los bucles for generalmente se construyen de la siguiente forma. Primero, se inicializa una o más variables antes de que el bucle comience. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos inicializada la lista amigos. ¿Ok? En este caso. Es la lista que tenemos inicializada. Mira que ya existe. Incluso antes de que exista el ciclo for, ya existe la lista amigos, que es la lista sobre la cual vamos a trabajar. Segundo, se realiza alguna operación con cada elemento en el cuerpo del bucle, posiblemente cambiando las variables dentro de este cuerpo. Bueno, realmente nosotros no operamos directamente, pero sí, bueno, sí operamos, porque realmente lo que nosotros hacemos es que estamos presentando cada uno de esos elementos en pantalla. ¿Ok? Cada uno de esos elementos en pantalla. ¿Vale? Esa es nuestra operación. Pues no estamos realizando operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación. Claro, no, de momento no, eso no implica que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero nosotros no estamos operando. O bueno, más bien nuestra operación es mostrar el resultado en pantalla. ¿Vale? Entonces, ese es nuestro segundo paso.
Y el tercer paso que dice, se revisan las variables resultantes cuando el bucle se completa. ¿Ok? Se revisan las variables resultantes cuando el bucle se completa. Bueno, es lo que nosotros hacemos acá. Finalizando el bucle, mostramos en pantalla las variables resultantes dentro de cada iteración. Los mostramos en pantalla. Esa es la forma lógica del comportamiento de nuestro ciclo for, o por lo menos el que tuvimos en este pequeño ejemplo. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas, dudas e inquietudes o todo perfectamente entendido hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Muchachos, perfecto. Sí, señor. Bien. Ahora vamos a hablar de, digamos que de pequeñas ayudas que posee el ciclo for. El ciclo for se ayuda también para realizar, digamos que diversos conteos a través de variables que lo fortalecen, ¿vale? Esa primera variable que vamos a estudiar se llama contador. Y además de eso también existe otra variable que se llama acumulador, ¿vale? Contador y acumulador. Pero esas dos variables las vamos a aprender ahora que regresemos luego del break. 5 minuticos de descanso hasta las 8:15 y al regresar vamos a entender qué es lo que es el contador, mis queridos tripulantes, y cómo funciona en Python. Y sobre todo, cómo influye en un ciclo for. 5 minutos de descanso y regresamos. ¿Vale, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, instructor. Perfecto, para que se tomen el cafecito, porque los noto ahí un poquito, para que se me tomen el cafecito. Ya regresamos, muchachos. Listo, profe, ya nos vemos.
Bien, muchachos, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del día de hoy, ¿vale? Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del día de hoy. Quiero saber si me escuchan, me confirman, por favor. Sí, Sí, claro. Sí, sí, señor. perfecto. Muy bien, ¿vale? Les decía yo antes de finalizar esta primera parte, pues que el ciclo for realmente es un poco más mesurado, más controlado. Tiene un punto de inicio y tiene un punto de llegada, es decir, tiene un punto de salida y un punto de finalización. Muy diferente a lo que ya conocíamos anteriormente sobre el ciclo while, ¿cierto? Sabemos que el ciclo while es un poco más inquieto, es como ese hermanito menor que no se queda quieto. Bueno, el ciclo for podríamos decirlo que, o considerarlo que es el hermano mayor y que es un poco más mesurado en su comportamiento, ¿vale? El ciclo for, para poderse, o digamos que el ciclo for cuenta con ciertas características que permiten que éste se fortalezca aún más. Por ejemplo, nosotros dentro de un ciclo for podemos crear contadores, ¿vale? Les voy a explicar paso a paso cómo funciona un contador, ¿vale? Vamos a realizar este ejemplo. Voy a salir de aquí, me voy voy a, dentro de comillas triples, y vamos a escribir aquí ciclo for con contador, ¿vale? Y vamos a crear nuestra variable contador. Ahí afuera se va a llamar contador y le voy a asignar el valor de 0. Esta variable, ok, llamada contador y a la cual estoy asignando el valor de 0, es la que me va a permitir luego trabajar sobre ella misma, ¿vale? Y van a ver cómo va a funcionar o cómo vamos a poder nosotros utilizar el contador sobre ella, ¿vale? Ok, entonces voy a crear luego mi ciclo for y vamos a crear una variable iterante en la cual va a iterar. Miren la diferencia o lo que me permite Python también hacer. Python me permite crear una lista en tiempo real o en tiempo de ejecución sobre el ciclo for, ¿vale? Sobre el ciclo for. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, miren, yo puedo crear aquí directamente la lista. Y creo que esta es una diferencia de los ejercicios anteriores, porque en los ejercicios anteriores ustedes no habían visto esto. Es decir, ustedes siempre creábamos la lista, ¿ok? Siempre creábamos la lista por fuera, luego la llamábamos y la utilizábamos. Por ejemplo, si le colocábamos el nombre de lista a nuestra lista y dentro de ella creábamos los elementos, luego la llamábamos o la invocábamos y pues luego era que ya íbamos a recorrerla. No, en este caso o en este ejercicio, para ser más exactos, aquí nosotros vamos a crear directamente la lista de los componentes, es decir, de los elementos que vamos a recorrer. En este caso sería 3, 41, 12, 9, 74 y 15. Entonces, 3, 41, 12, 9, 74 y 15. 9, 74 y 15. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Tenemos ya la primera parte de nuestra instrucción. Ok. Al contador le vamos a realizar la siguiente asignación. Contador más 1. ¿Ok? Esa es la siguiente instrucción. Y al finalizar, vamos a escribir lo siguiente. Número de elementos. Dos puntos y concadeno el valor de contador. Vamos a ver cómo funciona esta variable. Vamos a entender la lógica del comportamiento de este ejercicio. Vamos a entender la lógica del comportamiento de este ejercicio. Antes de ejecutarlo, vamos a resolverlo primero con pura y mera lógica, ¿vale? Tenemos nuestra variable for, perdón, nuestra variable valor, que es nuestra variable iterante, ¿ok? Es nuestra variable iterante. Y vamos a ponerla a iterar.
le decimos a for, o for le dice al valor, valor, entra dentro de la lista y recórrela. Valor empieza, chun, 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 chun. Perfecto, llega al primer valor de la lista. Lo captura o realiza una copia idéntica del valor y se devuelve y le dice al for, si hay elementos que recorrer, ejecútate. Efectivamente, el for se ejecuta y dice lo siguiente. Contador, que es la variable que yo creé acá afuera, que inicialicé con el valor de 0, por favor, agrégale lo mismo, que es el contador más 1. Es como una especie de incremento, ¿cierto? Entonces, contador empieza con el valor de 0. 0 más 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 1. 1. 1. Perfecto. Muy bien. Estamos aquí. Nuevamente volvemos a ejecutar. Valor, ya conoce a 3. Chun, 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 chun. Así que continúa. Chun, 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 chun. Y llegó al 41. Muy bien. Encontró un nuevo elemento. Como encontró un nuevo elemento, se devuelve y le dice al for, si hay elementos que recorrer, ejecútate. Eventualmente, contador, o más bien el cuerpo del ciclo dice lo siguiente, a contador, por favor asignale la siguiente instrucción, el valor de contador más 1. Ya sabemos que el valor de contador en la instrucción anterior fue 1. Más 1, ¿cuánto me va a dar ahora? ¿Cuánto me da? 2. 2. Efectivamente. 2 es el valor que yo voy a alcanzar a obtener. Nuevamente ejecutamos. Chun, 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 chun. For, entra el valor. A este señor lo conozco, a este señor lo conozco, a este señor no lo conozco. Me doy cuenta de que hay elementos todavía por recorrer. Se ejecuta el cuerpo del ciclo for y vuelve y realizamos el incremento. A contador, que ahora vale 2, vamos a agregarle 1 más. ¿Cuánto queda? 3. 3. Perfecto. Muy bien. Ok. Listo. Queda el valor de 3. Perfecto. Nuevamente, ejecutamos. Chun, 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 chun. Valor ya conoce a 3, ya conoce a 41, ya conoce a 12. Ahora conoce a 9. Conoce un elemento nuevo. Por lo tanto, se ejecuta el cuerpo del ciclo for. Ya contador, le realizamos la siguiente instrucción o asignación. Contador, que ahora vale 3, más 1. ¿Cuánto queda valiendo, contador? 4. 4. Efectivamente, 4. ¿Vale? Muy bien. ¿Listo? Seguimos evaluando. Ya valor conoce al 3, conoce a 41, conoce a 12, conoce a 9 y ahora descubre que hay un nuevo elemento, el 74. Por lo tanto, se ejecuta nuevamente el cuerpo del ciclo. Y el cuerpo del ciclo me dice que a contador, que vale 4, le realice la siguiente asignación, el mismo valor más 1. ¿Cuánto termina valiendo contador ahora? 5. 5. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Volvemos a iterar nuevamente. Valor, ya conoce a 3, a 41, a 12, a 9, a 74. Y ahora, ¿ok? Conoce el valor de 15, lo que indica que hay un elemento nuevo. Como hay un elemento nuevo, el for se ejecuta. Y realizamos la siguiente asignación. El valor que tenía contador, que es 5, más 1, ¿cuánto da? 6. 6. Nuevamente se ejecuta el ciclo. Y valor vuelve a iterar. Ya conoce a este, ya conoce a este, ya conoce a este, ya conoce a este, ya conoce a este y conoce a este. Pero se da cuenta de que no hay más elementos que recorrer. Por lo tanto, se regresa y le dice al for, no hay más elementos que recorrer. Y el for le dice, no hay problema, terminamos el ciclo. Se termina el ciclo y luego encontramos un mensaje en pantalla que dice lo siguiente. Número de elementos, ¿ok? Y concadenado encontramos el valor de con. El último valor que tuvo con fue nada más y nada menos que el valor de 6. Por lo tanto, aquí ponemos el valor de 6. Es decir, que el número de elementos que hay dentro de la lista es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ejecuto. Y si mi lógica no tiene errores, pues ese será el resultado. Ahí está. Número de elementos, 6. Número de elementos, 6. ¿Vale? ¿Ok? Incluso, si yo quiero ir mucho más allá,
yo puedo ver detalle a detalle cómo se hizo la sumatoria, ¿vale? Doy el play aquí. Miren, ahí está. Sumó 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Sumó un elemento por cada iteración. ¿Qué es lo que me permite este dato obtener o saber? Que este contador me sirve para, en este caso, saber cuántas iteraciones se hicieron. Porque eventualmente, si hay 6 elementos, se realizaron 6 iteraciones. Y esas iteraciones me permiten conocer también la cantidad de elementos. Es decir, una cosa me permite llegar a la otra. En este caso son 6 elementos los que tenemos aquí dentro. Preguntas, dudas e inquietudes sobre este ejercicio. Todo claro. Perdón, profe, es que me perdí en la parte que usted hizo los números del 1 al 6 en la consola, sino que no me di cuenta en qué parte lo agregó para hacer la ejecución. Ahí me perdí. Ah, bueno, mira. Es simple y llanamente te está mostrando lo que yo hice acá. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, él te está Sí. tirando el resultado de la suma internamente. Y yo lo mostré a través de este print que está aquí. Mira, si yo quiero mostrar dentro del ciclo qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, simple y llanamente agrego la siguiente instrucción, print, y que me muestre el valor de contador, que es el que se supone va aumentando o incrementando durante cada iteración. Entonces lo ejecuto y ahí está. Ese es el que me va a arrojar Ok, el ok, 1, ok. 5, 6. Sí, esa fue la ¿Vale? parte que me perdí. Muchas gracias, profe. Ah, ok, perfecto, no hay problema. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Alguna otra duda, pregunta e inquietud? ¿Todo Profe, claro hasta aquí? Sí. profe, esa función sirve para lo que su merced decía al principio, que digamos si habían 2000 valores, pues aquí no, esa sirve para, o sea, para identificar que hay 2000 valores, ¿sí? Cuando hay Es esas correcto, listas. correcto, correcto, lo acabas de decir. Esta instrucción o este pequeño ciclo me va a permitir identificar cuántos elementos hay en una lista completamente. Por ejemplo, si tengo una lista, me entregan una lista de 2000, 3000 elementos, ¿vale? Te queda muy difícil entrar a contar así como hicimos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por el contrario, tú simple y llanamente a esa lista le asignas una variable, ¿ok? Y colocas el nombre de la variable aquí y pues la recorres con un contador. Y listo. El contador te va a arrojar cuántos elementos posee, 6000, 2000, 3000, ya. Será la cantidad pues, que así consideres. Pero es una forma más rápida para poder tú llegar a saber cuántos elementos posees o tienes dentro de esa lista. O imagínate una lista con puntos con decimales. Eso es bastante hueso de leer porque se confunde el punto con la coma y es muy... Entonces, siempre es mejor utilizar este tipo de pensamientos para poder llegar a la solución más óptima, claro está. ¿Vale? Pero sí, así como tú dices, sirve realmente para eso, ¿vale? Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, o yo voy explicando muy bien, ustedes van explicando o van entendiendo ustedes muy bien hoy, porque hoy sí me han tenido poquitas preguntas con respecto al ejercicio, ¿vale? Pero perfecto, eso me da a entender que todo va quedando claro, que es lo que yo quiero a la final. Ustedes vayan entendiendo todo perfectamente bien, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora sobre el acumulador, ¿vale? Es necesario esto porque les voy a dejar una tareita personal. Esta tareita se las voy a dejar yo. Quiero que ustedes, quiero que ustedes me saquen, bueno, vamos a enseñarles el acumulador y luego les dejo la tareita, ¿vale? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Entonces, ¿cómo sería ese for si yo no le doy esa lista, sino que, por ejemplo, ingresamos, cómo calcular la edad? ¿Cómo lo haríamos? ¿Calcular la qué? La edad, solamente con la fecha de nacimiento. Tengo entendido que se utiliza solo el for, pero no sé cómo. O Calcular la edad sea, con la si fecha yo de quiero nacimiento. calcular la edad de alguien solamente con la fecha de nacimiento, ¿cómo lo aplicaría en este for? No sé, realmente no sé cómo podría hacerse. Calcular la edad con la fecha de nacimiento. No, tendrías que ayudar con otras estructuras. Ah, Pues listo. solamente con el ciclo for no te saldría. Tú ingresas el valor de la edad,
Obviamente tendría, o sea, a lo que me refiero es que tendrías que utilizar, el dato se recibiría como string o como flotante o como enteros. ¿Cómo lo recibirías? ¿Recibiéndolo de qué forma, me dices tú? Como entero, para que se cuente. No, sería más fácil. A ver qué se me ocurre. Podrías aplicar, como ya va a ser un dato de tipo entero, tendrías que utilizar un range, ¿vale? Un rango. Ah, listo. Y ya son datos de tipo entero. Recuerda que cuando vas a trabajar con datos de tipo entero, pues utiliza rango. ¿Ok? Esta puede ser la clave para llegar a la solución. Listo, Ok. listo. ¿Vale? Perfecto. Ok. Pero es muy interesante tu pregunta. ¿Vale? Voy Y es a que pasar. de esas ¿Sí? preguntas estaban en el reto que nos dejaste. Recuerden que ese reto se los deja la universidad, no yo. Uy, pero ese reto Ok. estaba... Sí, ese reto estaba fuerte, está fuerte. Que entre otras cosas, por ahí vamos a hablar ahora al finalizar sobre eso, ¿vale? Pero no se me desesperen, ¿ok? Vamos a hablar sobre sobre lo que es el acumulador, ¿vale? Importantísimo entender lo que es el acumulador, porque esto les va a permitir acumulador en ciclo for, ¿vale? Acumulador en ciclo for. El acumulador en ciclo for, porque de pronto a ustedes se les da la pregunta de profe, pero yo lo que quiero hacer es la sumatoria de los elementos que allí están, ¿ok? La sumatoria de los elementos que allí están, ¿ok? Esa sumatoria es la que ustedes deben de realizar de todos esos elementos que allí están. Pero ¿cómo puedo yo hacer eso, profe? Recuerda que eso es una lista y yo no puedo sumar una lista. No, realmente tú no puedes sumar una lista. Pero sí puedes capturar elemento por elemento y luego sumar elementos de forma dividida. Elemento por elemento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a entender cómo funciona el acumulador, ¿vale? Muy bien, hacia acá y vamos a ir hacia el ejemplo del acumulador, ¿vale? Voy a crear una variable llamada total. Voy a inicializar nuevamente una variable llamada total. Acá está. ¿Ok? Y vamos a inicializarla en 0. Perfecto. Luego, vamos a crear un ciclo que tiene una variable iterante valor. De hecho, es el mismo ejemplo, creo que está acá arribita. ¿Vale? Para evitar escribirlo, voy a reutilizar código. ¿Vale? Ahí está. Y dentro, ¿ok? Dentro de la variable, ¿ok? Dentro de la variable total, vamos a realizar la siguiente asignación. Total valor, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y luego, al finalizar, a través de un print, ¿ok? Vamos a presentar el siguiente mensaje en pantalla. Total, ¿ok? Y concatenado, vamos a colocar aquí la variable total. Perfecto, que es la que nos está almacenando el valor del valor que vamos realizando o tomando sobre cada iteración. Muy bien. Ok, vamos a solucionar primero lógicamente. Vamos a llegar primero a una solución lógica y luego miramos para ver si en la ejecución podemos llegar a la misma solución, ¿vale? Entonces tenemos primero aquí que nuestro valor, ¿ok? Bueno, primero tenemos una variable iterante, una variable llamada total. Y esta variable es la que va a recibir un valor de 0, es decir, una inicialización en 0. Y luego a través de nuestro valor vamos a iterar sobre la lista. Miren lo que va a suceder. Valor va a entrar sobre la lista, ¿ok? Valor va a entrar sobre la lista y va a capturar el primer valor, eventualmente. Valor in, captura el primer valor. Se trae la copia fidedigna y le dice al ciclo for que se ejecute. El cuerpo del ciclo for hace lo siguiente. Total va a recibir la siguiente asignación a total, que en este caso tiene 0, ¿okay? Empieza en 0, mira a ver, más el valor que capturó. ¿Y cuál fue el valor que capturó en la primera iteración? ¿Cuál fue? El 3. 3. Perfecto, muy bien. Entonces, 0 más 3
pues me da 3, ¿vale? Nuevamente continuamos. Valor empieza a iterar nuevamente. A este señor ya lo conozco, a este señor no lo conozco. Capturo su valor y se ejecuta el cuerpo del ciclo for. ¿Ok? Al ejecutarse el cuerpo del ciclo for, encontramos la siguiente instrucción. A total, que ahora vale 3, le asignamos, o más bien le sumamos, el valor que capturó valor en la segunda iteración. ¿Qué fue cuál? 41. 41. 41, perfecto. ¿Ok? 3 más 41 me genera 44. Es decir, ese será el valor de total en la segunda iteración. Para la tercera iteración, nuevamente ejecutamos chun, 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 valor entra aquí, chun, 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 a este señor lo conozco, chun, 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 a este señor también lo conozco, chun, 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 a este señor no lo conozco. Capturo su valor, lo guardo dentro de mí y ejecuto el cuerpo del ciclo. Y a total le realizamos la siguiente instrucción o asignación. El valor de total, que ahora es 44, más el valor que capturó valor en esa iteración, que fue el valor de 2. ¿Cuánto me da eso? 50 y qué? 56. 56. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Continuamos, ¿vale? Continuamos. Nuevamente se ejecuta el ciclo. Chun, 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 chun. A este señor lo conozco, a este señor lo conozco, a este señor lo conozco, a este señor no lo conozco. Capturo su valor, ¿ok? Capturo su valor. Listo. Me lo traigo hacia acá y le digo al ciclo for que se ejecute. Eventualmente dentro del cuerpo encontramos la siguiente asignación. A total, que ahora vale 56, por favor, súmale el valor que capturó valor en la iteración, que fue 9. ¿Ok? Que fue 9. ¿Cuánto me da eso? 65. 5. Perfecto. Muy bien. 65. Muy bien. Continuamos. ¿Ok? Continuamos. Nuevamente iteramos. Valor, ya conoce a este señor. Conoce a este señor, ya conoce a este señor, ya conoce a este señor, también a este señor, y ahora captura el valor de este señor y ejecuta el cuerpo del ciclo for. Chun, 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 se va a ejecutar. ¿Ok? Y en el cuerpo encontramos la siguiente asignación. A total, ¿ok? Realicémosles la siguiente asignación. Total, que quedó valiendo ahora 65 más el valor que capturó en esa iteración, que es 74. ¿Cuánto me da ese resultado? ¿Quién me colabora, por 130. favor? ¿Ciento qué? 139. 39. Perfecto. Ese será el valor en estos momentos de total, como tal. Nuevamente iteramos. Valor entra aquí. Chun, 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 chun. Lo conozco. Chun, 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 chun. Lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. No lo conozco. Capturo su valor. Y me devuelvo y le digo al ciclo for, hay elementos nuevos. Ejecútate. Se ejecuta el ciclo for dentro del cuerpo. Ok, encontramos la siguiente asignación a total, que ahora vale 139. Le vas a asignar o le vas a sumar el valor que capturó valor en esa iteración, que fue 15. Y eso me va a generar ¿qué resultado? ¿Quién me colabora? 154. 154. Perfecto. Ok, luego al finalizar vamos a encontrar un mensaje en pantalla que dice total. Ok, total. Muy bien. Y concatenado vamos a encontrar el valor que quedó almacenado en la última iteración del total, que fue 154. Muy bien, si mi lógica no falla y si no me he equivocado, y vamos a dejar entrar aquí un compañero que está solicitando la entrada. Ok. Ahí está. Al ejecutar vamos a tener ese resultado. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Míralo. Total 154. ¿Vale? 154. Incluso si yo quiero ir más allá, nuevamente, para ver cuál fue el paso a paso, nuevamente puedo utilizar el print y que me muestre el valor del total. Ejecutamos y ahí está. Miren el paso a paso que aquí utilizamos. 3, aquí está, 3, 44, 44, 56, 56, 65, 65, 139, 139, 154, 154. ¿Vale? Ahí está. ¿Ok? Ahí está el resultado.
y la lógica nos permitió llegar a ese resultado. Muchachos, preguntas, dudas e inquietudes acerca del ejercicio. Profe, estas dos opciones solo son para datos enteros, digamos, no se puede utilizar con nombre. Bueno, obviamente pues nos van a sumar nombres, pero digamos en la de contador se pueden como decir en una lista cuántos nombres hay. Sí, ¿Sí me claro, hice entender? funciona perfectamente igual. Funciona perfectamente igual. Si tú tienes una lista de, por ejemplo, 5 nombres, que es el caso que teníamos acá anteriormente, ¿vale? Voy a traerme este ejercicio de acá. ¿Ok? Bueno, este no es, este es el contador. ¿Ok? Vamos a reemplazar aquí. ¿Ok? Y aquí nosotros sabemos que tenemos 1, 2, 3 elementos. Mira, Juan, Pedro y María. O sea que funciona igual. No hay ningún inconveniente. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra preguntilla, muchachos? Ok. Bien. Vamos a ingresar un momento acá. Módulo 4. Sí, al módulo 4. Y aquí en los laboratorios de la semana, muchachos, vamos a encontrar el laboratorio correspondiente a este tema, que es nada más y nada menos que el laboratorio de patrones de recorrido. ¿Ok? Que ahí dice parones, pero realmente es el laboratorio de patrones de recorrido. Bien, este primer ejemplo, o estos dos ejemplos que yo les acabé de dar, son muy importantes porque les pueden ayudar a resolver este ejercicio que está aquí, que se llama porcentajes aprobados. Que aunque yo creo que ya está resuelto, realmente es como interpretarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos ejercicios que yo les acabé de entregar, el primero les va a arrojar la cantidad de elementos y el segundo le va a arrojar la sumatoria de esos elementos, lo cual me va a permitir, y la tarea que yo les voy a dejar aquí es la siguiente: elaborar un ejercicio en base al anterior, en el cual puedan identificar el promedio de la lista. Ahí les queda mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya tienen la cantidad de elementos que tiene la lista y ya tienen también la sumatoria de los elementos. ¿Ok? Entonces, ya saben, esos son los dos datos que ustedes necesitaban conocer para poder entender cuál es el promedio de un dato, de una lista. Sumatoria, o más bien, el promedio ya sabemos cómo es la fórmula del promedio, ¿vale? La sumatoria de la cantidad de elementos divididos entre la cantidad de los mismos. Entonces ya ustedes saben que la sumatoria da 154 y la cantidad de elementos es 6. Simple y llanamente es aplicar una fórmula sobre estos ejercicios, ¿vale? Eventualmente van a crear un solo ejercicio en donde van a crear una variable acumulador y una contador. Y luego, pues, una fórmula. Tanto dividido entre tanto. Ya. ¿Vale? Ahí les va a generar el promedio correspondiente para esa lista, para ese valor, ¿vale? Entonces, acá en los patrones de recorrido, bueno, en este primer ejercicio, nos dice: adiciona una nueva función al programa de laboratorio anterior, lista de notas, que calcula el porcentaje de estudiantes aprobados en el curso, ¿ok? Calcular porcentaje de estudiantes, total aprobados. Se supone que es lo que se debe de hacer. Pero yo creo que ya está solucionado realmente, porque aquí, miren, me genera un resultado. Vamos a darle play. Play. Y ya aquí prácticamente está solucionado. Mira, me dice que hay 6 personas que aprobaron el curso y el porcentaje son 60. ¿Cómo llego a esa conclusión? Porque hay 10 notas, ¿ok? Mira, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Y de esas 10 notas, miren, aquí está donde está, digamos que la lógica del ejercicio. Dice, cantidad de aprobados va a ser una variable que yo voy a inicializar en 0.
¿vale? En esta función que se llama calcular aprobados, que va a recibir como parámetros la lista de las notas que tenemos aquí. Es la que va a evaluar, ¿ok? Y va a inicializarse en 0 cantidad de aprobados. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Nota, que es mi variable iterante, va a recorrer la lista y va a hacer la siguiente comparación. Si nota, que es la variable que va a iterar dentro de la lista y que va a ir una por una dentro de cada elemento de la lista, es mayor a 3.0, pues a la variable cantidad de aprobados la va a ir aumentando en 1. Es como un incremento, es como un contador. Justamente lo que les acabé de enseñar, un contador, ¿vale? La va a ir aumentando en 1, ¿vale? Muy bien. Y el resultado, pues lo va a almacenar dentro de la función calcular aprobados, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Luego encontramos otra función que se llama calcular porcentaje de aprobados, que es nada más y nada menos la función, o más bien aprobados, que es nada más y nada menos el valor o la variable que va a recibir, ¿ok? El cálculo de aprobados, que en este caso serían 6, porque fueron 6 únicamente los que han ganado o están por encima de 3.2. Mira, 1, que es este, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Que serían 6. Sobre el total. ¿Y cuánto es el total? 10. ¿Ok? En este caso son 10 los elementos que tenemos dentro de nuestra lista. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Entonces aquí creo que, aunque aquí hay que hacer algo, pues no entiendo qué se podría hacer. Pues porque ya aquí está hecho prácticamente. La fórmula ya está hecha. No entiendo qué más se podría hacer ahí. Ya está hecho todo. ¿Ok? Bueno, pero vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Porque acá es donde está la clave de la solución. ¿Ok? Bueno, este primer print me va a simple y llanamente imprimir la cantidad de personas que fueron aprobadas. Miren, ahí está, fueron 6. Y este lo concluimos a través de esta primera función, esta que está aquí, cantidad de aprobados. Recuerdan que yo les expliqué cómo funcionaba la lógica y esta me va a arrojar el valor de 6. Ya les expliqué paso a paso cómo me arrojó el valor de 6. ¿Vale? Ahora digamos que esta estructura de acá en la parte inferior es la que me va a llevar a este resultado. Dice, a porcentaje de aprobados, una variable que acabamos de crear aquí, le vamos a asignar lo siguiente. A calcular aprobados, que es la función que tenemos aquí, y le vamos a pasar como parámetro aprobados. ¿Ok? Aprobados. Recuerda que aprobados es nada más y nada menos que el valor de las personas que pudieron o son mayores a 3.0, que son 6 en esta ocasión. Y luego de eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar la cantidad de personas que hay dentro de la lista, o más bien la cantidad de elementos. Son 10. Recuerda que con la función len puedo recorrer la lista y eso me va a arrojar la cantidad de elementos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Esto va a realizar la siguiente instrucción, que es esto que está aquí. ¿Vale? Aprobados por el total, que en este caso sería 10. Voy a abrir una calculadora. ¿Ok? La calculadora sería entonces 6 por 10. ¿Ok? Ahí está. Eso me genera el valor de 60. Perdón, 6. Vamos a ver, no es por 6 entre 10. Es lo que me dice la fórmula. Aquí está, perdón. 6 entre 10. Recuerda, total es nada más y nada menos que el total de las notas. Y aprobados es simple y llanamente las personas que ganaron, que son 6 dentro de esas notas. ¿Vale? Ok, ya aquí tengo de este lado 6 y de este lado, pues 10. Ok, y la fórmula la aplica acá. 6 entre 10. Eso me da 0.6. Sin embargo, está lejos de darme el valor de 60. ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues a través de la siguiente estructura. Vamos a hacer lo siguiente. Ese valor que me arrojó, esto que está aquí, lo multiplicamos por 100 para poder encontrar el porcentaje. Esa es la fórmula del porcentaje. ¿Vale? Lo multiplicamos por 100. Entonces, 0.6 por 100, eso me da 60. Es decir, el 60% fueron las personas que ganaron o fueron las aprobadas. Eventualmente este porcentaje aquí es simple y llanamente un adorno a través de una cadena, pero aquí es donde está la magia, ¿vale? El 60 o el 0.6, mira, ahí está.
0.6, ahí está, que es el porcentaje de aprobados, lo multiplicó por 100. Profe, ¿de dónde sale esa fórmula? Esa es la fórmula para hallar el porcentaje. Cuando tú quieras hallar el porcentaje de algún valor, simple y llanamente lo multiplicas por 100, ¿vale? Ese valor por 100, ¿ok? Lo divides eventualmente y lo multiplicas por 100. Ya eso creo que incluso hasta en DFD por allá trabajamos esas fórmulas de porcentaje. Si las recuerdan, si no las recuerdan, repásenlas, ¿vale? Y así soluciona este ejercicio. Por eso les decía que no sé a qué se refiere cuando hay que agregarle más cosas, porque pues parece que todo está listo, ya funciona perfectamente, ¿vale? Es completamente funcional este ejercicio. Eso sería en cuestiones del primer ejercicio. El segundo ejercicio, si van a elaborarlo ustedes. Aquí, ¿qué van a realizar? Vamos a ver qué dice. Un cálculo interesante para la nota de un grupo es calcular el número de estudiantes que tuvieron una nota definitiva mayor o igual al promedio del grupo. Necesitan realizar un promedio, ¿vale? Aquí necesitan realizar un promedio. Y aquí tienen las notas, ¿vale? ¿Cómo van a realizar ese promedio? Bueno, aquí les dicen, creen una función que se llama calcular promedio y que va a tener como parámetro la lista de notas, ¿ok? El código lo va a ingresar aquí. Muchachos, es simple y llanamente crear un promedio con lo que ya tienen, que es la lista de notas, ¿ok? Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Es simple y llanamente realizar una fórmula aquí dentro. La fórmula del promedio, ya ustedes la conocen. Ya tienen la cantidad de elementos, que en este caso son 10, y la sumatoria de todos ellos. Tienen que hacerlo. ¿Cómo pueden hacerlo? Ya tienen unas bases sólidas acá sobre ese tema. ¿Ok? Ya tienen unas bases que les van a permitir llegar a esa conclusión. Esto que les acabé de enseñar. ¿Vale? Ok. Y luego tienen el calcular por encima del promedio. Ya teniendo tú el promedio, ya tú puedes realizar una condición. ¿Ok? Ya tú puedes realizar una condición. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la siguiente condición. Sí. Por ejemplo, lista de notas. ¿Ok? Porque recuerda que necesitas calcular el estudiante que se encuentre por encima del promedio. Si en lista de notas, ¿ok? Es mayor, ¿vale? Por ejemplo, a calcular promedio, ¿vale? Que aquí necesitas utilizar esa condición, pues que te muestre en pantalla un return, o más bien que te retorne el número que se encuentra encima del promedio, o como tú quieras llamarle a ese return, a esa variable que va a almacenar esa información, ¿vale? Así de simple, así de sencillo. Y ya puedes llegar a la solución. Esta es una solución que les estoy dando así mentalmente que puede ser la solución del ejercicio, así rápido, ¿vale? Para ayudarles a solucionar. Y ya de esa forma, simple y llanamente, pues, utilizan lo que tienen acá abajo para poder llegar a presentar en pantalla. No está tan complejo realmente, está incluso hasta trabajable, bastante chévere, ¿ok? Está bastante chéverón, ¿vale? Eso es lo que van a hacer aquí. Voy a dejar de grabar. ¿Sí les ha quedado claro lo que van a hacer ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Sí les ha quedado claro? Bueno, igual tienen que practicar. Sí, Con profe. la práctica van a llegar a la solución. Pero realmente no está difícil. Es cuestión de sentir.